Muchísimas gracias, estamos de vuelta. Estamos a punto de iniciar este diálogo de cada semana con Antonio Siriaco, nuestro economista de cabecera, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, recientemente él. Seguramente el sábado. Seguramente el sábado. Así es. Decano electo, pero ya pronto juramentado. Bueno, si Dios quiere, sí, así es. Bueno, Siriaco, siempre es un honor tenerte, sobre todo cuando los martes tienen un tinte económico muy marcado. Sí, sí. En este caso, ayer tuvimos conocimiento del informe sobre la inflación que compartió el Banco Central, donde en el caso del interanual continúa todavía muy lejos del rango meta que se habían fijado las autoridades. Mira, la inflación persiste. El mismo informe del Banco Central indica que factores externos están contribuyendo a esa persistencia, que ya nosotros lo habíamos dicho aquí, más que factores internos, el tema de la guerra de Ucrania Seguirá siendo... y seguirá marcando paso a la inflación. Y por eso nos preocupaba en muchos casos la insistencia del Banco Central y también de los bancos centrales en apretar mucho su tasa de política monetaria, porque claramente si el mismo Banco Central dice que el origen es externo, entonces claramente no sé por qué tiene esa sobreactuación. Pero bueno, pero hay una parte donde el mismo comunicado del Banco Central señala que en el caso interno tiene que ver con el comportamiento de la demanda, que dice se está recuperando después del periodo de la pandemia. Pero obviamente que a pesar de que un elemento importante que hay que señalar, a pesar de que el Banco Central ha venido incrementando su tasa de política monetaria, y eso claramente va a incidir en el crédito, pero todavía el crédito aparece alto. Eso significa que hay un componente monetario que también está todavía rodando. Pero lo esencial es que aún así, hasta que esa situación no se normalice a nivel externo, la economía dominicana seguirá con esos riesgos. Y eso lo señala el informe del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional. Hay un documento mucho más completo que se puede descargar en su página web de 104 páginas, donde habla precisamente de los riesgos que tiene la economía dominicana, a pesar de que claramente se inicia con la resiliencia de esta economía, pero también los riesgos. Y eso depende mucho del comportamiento externo, por la misma característica de la economía dominicana, porque los principales motores del crecimiento están muy orientados hacia el exterior y recogen rápidamente los choques externos. Y yo creo que eso es un elemento que caracteriza a la economía dominicana. Pero también articulando todo eso con un informe que presentó el Ministerio de Hacienda, donde habla de que precisamente para tratar de mitigar esos efectos, han tenido que destinar más de 34.000 millones de pesos. En subsidios. En subsidios, y el banco y el Fondo Monetario lo señala. Eso es alrededor del casi el 0.6% del Producto Interno Bruto. Y todo esto, si se prolonga, la situación se puede tornar un tanto más tensa para las finanzas públicas. Es decir que, a pesar de todo, los riesgos que genera todo el entorno internacional le complica el futuro a la economía dominicana. Hay un elemento entre esos dos informes, Banco Central y Ministerio de Hacienda, Siriaco, que me gustaría que analices. Es una correlación que veo. En el caso del informe del Ministerio de Hacienda, dice que de esos casi 35.000 millones, la mayoría fue destinado, más de un 70%, a subsidio de combustible. Así es. El factor agropecuario continúa con un escaso subsidio de manera directa. Pero entonces el informe del Banco Central dice que justamente los alimentos fueron los que experimentaron un mayor índice inflacionario. Entonces, como que uno no ve una correlación entre la política pública y lo que realmente está pasando. Mira, muy bien que tú señalas eso, Milicen, porque uno de los elementos que señala el informe del Banco Central es que el grueso de la inflación está en alimentos y también en transporte, que hay dos elementos, pero en alimentos. Pero mira, algo interesante, y es bueno que la gente siempre lo analice, en esos informes sobre la inflación hay que ver los impactos socioeconómicos en términos de la estratificación social. ¿Cuáles son donde incide más ahora mismo los niveles, precisamente porque son los que consumen más alimentos? ¿En cuáles estratos? Quintil número 1, quintil número 2 y quintil número 3. Estamos diciendo que el impacto precisamente de este proceso de inflación
le está dando muy duro a los sectores de bajos ingresos. Y por lo tanto, eso que tú estás señalando, si los subsidios se están concentrando en el transporte y en los combustibles, y entonces tú dejas de lado un tanto la protección a esos grupos vulnerables en términos de fortalecer, vamos a decir, la seguridad alimentaria. Yo creo que las políticas públicas, en términos agroalimentarios, tienen que enfocarse en lo adelante a fortalecer precisamente, a blindar a estos grupos que son grupos básicamente vulnerables. No es que el gobierno quizás no tenga programa, lo tiene, pero hay que fortalecerlo. Fortalecerlo porque los datos que está señalando el informe del Fondo Monetario, el Banco Central y obviamente las políticas públicas que se reflejan a partir del Ministerio de Hacienda, hay una especie de rezago en el sentido de que se están ocupando más de los combustibles, porque claramente hay un impacto, pero ojo, porque la alimentación es básica en ese sentido. Hay que hablar también de dos temas. Esta semana ha sido importante, tiene un punto de inflexión. Tenemos nuevo ministro de Economía. Claro. Hablar sobre eso. Y yo creo que también habría que hablar, en este caso Siriaco, de algo que está a la puerta de la entrada, que es el tema de la construcción del presupuesto del país, y que ya vimos también un primer movimiento del presidente de la República en ese sentido. ¿Qué expectativas con él? Mira, en primer lugar, claramente nosotros siempre saludamos que en ese ministerio sea ocupado por una persona competente. Le enviamos nuestras felicitaciones por un tuit al doctor Paveriza, le deseamos el mejor de los éxitos, y por aquí también, por este medio, que es también visto y escuchado, no solamente a partir de la televisora, sino también de las redes sociales. Le enviamos un saludo y estamos seguros de que hará un buen trabajo, porque no solamente tiene un equipo, sino tiene evidentemente las competencias que adornan precisamente lo que se requiere en esa institución. No se esperan grandes cambios en temas de política económica, porque Pavel era viceministro y de hecho de la misma escuela del profesor Sarajato. Y además las recientes declaraciones que dio, todo parece indicar que va a seguir con toda esa visión del desarrollo territorial, que fue lo que el profesor Miguel Seara ha venido promocionando, y creo que, como tú has dicho, Pavel es parte de ese equipo y esa tradición. Con respecto al presupuesto del 2023, claramente todavía no hay muchas informaciones. El presidente de la República recientemente convocó a todos los directores, ministros, para discutir el tema. Yo creo que podría ser un gran rompecabezas para el año 2023, el presupuesto del año 2023, por las mismas características, por las situaciones que se vislumbran, que todavía no hay soluciones, por el hecho mismo de que los recursos que se tornan son escasos, y evidentemente yo creo que va a haber una tendencia marcada por lo que está ocurriendo en estos momentos. Si la situación se prolonga, claramente yo creo que el presupuesto se puede concentrar en seguir o aumentando los subsidios, pero también entiendo que esto puede marcar un punto de inflexión con respecto al endeudamiento público. ¿A ti te parece correcto ese énfasis y la reiteración que hace el gobierno en los subsidios? He visto que tanto en el informe del FMI, pero también en uno anterior del Banco Mundial, elogiaban el tema del impacto de los subsidios para evitar o contener un poco la pobreza, pero el hecho de que sean subsidios abiertos, no focalizados, o sea, hasta qué punto a largo plazo esto nos puede convenir como país, o hasta qué punto es sostenible, ¿verdad? Tú sabes que las estructuras sociales, las estratificaciones durante las últimas décadas han cambiado. Esto es un país que siempre se ha dicho que las clases medias han venido incrementándose. Entonces, cuando ocurre eso, se hace difícil tú establecer un proceso de focalización. Fíjate que el Fondo Monetario Internacional ha cambiado hasta su discurso. En los años 70, en los años 80, parte de los 90, lo que planteaban básicamente los economistas del fondo era recortar subsidios. Oye bien, en tiempos de crisis, recorta de subsidios, aumento de tarifa de los servicios públicos, y entonces eso provocaba una... Los estallidos Recordemos el 84 claro, aquí, justamente. Entonces, ¿qué ocurre, Millicent? Y que, bueno,
de repente ahora es al revés. Se la receta ahora. Todo lo contrario, vamos a apoyar subsidios. Claro, porque ya en una situación donde hay un cambio incluso en términos de la estratificación social, donde la gente está más empoderada, tú no puedes estar con políticas de los años 70 ni de los años 80. Entonces, ¿qué están haciendo los gobiernos ahora? Si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos, en sectores importantes, en servicios importantes, en vez de dar un subsidio focalizado o generalizado, lo que hacen es que los impuestos, si graban mucho, entonces los rebajan. Y eso está ocurriendo en el caso de las gasolinas en muchos países. Aquí, Stanley, eso no, por el peso que tiene vamos a decir, las recaudaciones, los combustibles, las recaudaciones, entonces se están yendo por el caso contrario. El gobierno está transfiriendo los recursos a las empresas para que no incrementen obviamente los precios y mantenerlo en una franja o en un nivel a partir de un nivel de precios internacionales. En este caso se había hablado que el gobierno podía subsidiar hasta niveles de precio del petróleo hasta 115 dólares. Pero ha pasado ese margen y ha seguido el subsidio. Y ha seguido el subsidio por el tema, obviamente, y del impacto que eso tiene. Entonces, en ese sentido, yo creo que a los gobiernos no les queda otra que no sea precisamente establecer, como decimos, una economía de subsidio en tiempos de crisis. Caramba, tiempos complejos en materia económica, pero por lo menos un lujo tener a Antonio Ciriaco para que nos Porque ayude. tú sabes que también la política juega un papel importante. Sí, claro. Y la gobernabilidad, y tú tienes que intercambiar. Pero tú mantienes un nivel de gobernabilidad o tú dejas que los precios suban y tú sabes cuáles son las consecuencias. Bueno, y de la tradición política, de la que viene originalmente el PRM, sabe bastante bien de eso. Claro, porque lo tuvo de su historia. Y hay una gran experiencia en ese sentido. Claro. Yo creo que no volverá a errar. Así es. Hemos conversado como cada semana con Ciriaco, quien es nuestro economista de cabecera. Usted y nosotros tenemos un compromiso, que es encontrarnos mañana a las 7 de la mañana nuevamente, como es tradición. Así que gracias por el favor de su sintonía. Continúa ahora con la programación de Tengantillo. Gracias, Ciriaco.